Marcos 10:43 dice así la palabra de Dios: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Versículo 43, solamente la primera parte: pero no será así entre vosotros. Cierre tus ojos una vez más, por favor. Señor, esta es tu palabra, la palabra que tú me diste muchas semanas atrás y pusiste ella en mi corazón para esta fecha. Confirma las puertas de la palabra abierta. Desde ahora yo pido que todo mal entendimiento a respecto de la palabra, todo espíritu de engaño que obra en las regiones celestiales, Señor Dios, aquí arriba de nosotros, sea echado por tierra en el nombre de Jesús. Confirma el entendimiento nuestro cautivo al dominio de tu Espíritu Santo, y que nosotros podamos ser llenos de tu Espíritu por medio de tu palabra, la palabra que tú has revelado. Confirma del cielo, confirma las palabras que tú quieres, y confirma nosotros edificados, fortalecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Así oro y pido en el nombre de Jesús, amén. Y tome tu asiento, por favor, en el nombre de Jesús. Yo voy a pedir a vosotros que ahora no caminen, sino que vamos a poner nuestro enfoque en la palabra que va a ser ministrada. Mis hermanos, antes de hablar de la palabra del Señor, Dios ha puesto esta palabra en mi corazón. Hemos pasado muchas cosas en estas semanas. Yo sé de algunas cosas que voy a hablar aquí hoy, pero quiero que usted entienda que si es bíblico, tiene fundamento bíblico, es palabra de Dios, quédate con la palabra de Dios. Mi compromiso es hablar todo lo que es bíblico. Si fuéramos psicólogos, íbamos a hablar de la psicología, filósofos de filosofía, pero somos pastores y debemos hablar de lo que es bíblico. Entonces deje la palabra de Dios limpiarnos, sanarnos, curarnos por completo, amén. Entonces no es indirecta, no es directa, es solo la palabra bíblica, amén, hermanos. Porque muchas veces es difícil, que nosotros sabemos de muchas cosas que a veces ni ganas tenemos de saber. Y Dios nos da una palabra y tenemos que tener compromiso con la palabra que Dios nos dio. Entonces reciba esta palabra como un medicamento, se dice así, y vamos ser todos sanados para continuar caminando al cielo. Si es bíblico, palabra de Dios. Abra tu corazón en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, Jesús está en el capítulo 10, versículo 43 a seguir, y al 45 que nosotros leemos. Jesús está dando una enseñanza a sus discípulos. Los discípulos empiezan a tener una contienda, y Jesús empieza a enseñarlos que el reino de Dios, las cosas que son a respecto del Señor, no son seguidas o no siguen los sistemas de la tierra. Las cosas espirituales deben ser tratadas espiritualmente. Las cosas que son de Dios no tienen como nosotros igualarnos a las cosas terrenales. Ellos empiezan una contienda hablando sobre quién sería el mayor en el medio de ellos. Se dice así, el mayor, ¿quién sería el más grande? ¿Quién sería aquel que ocuparía un lugar más de honor en el reino de los cielos? Y Jesús empieza a hablar a los discípulos y enseñarnos que en el reino de Dios las cosas no son así. En el reino de Dios, y los versículos que leemos hablan de estas cosas, no son de esta manera. Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el hombre más santo que existió y existirá en esta tierra. Tenemos ahí muchos hombres de Dios que nos reflejamos, que admiramos, pero Jesús es nuestro fundamento. Jesús es aquel que debemos imitar, aquel que debemos buscar vivir como Él. Por más que hay días
que nosotros nos escapa alguna cosa, clamamos su misericordia, reconocemos nuestras fallas y continuamos imitando a Jesucristo. Jesús está enseñando que en el reino de los cielos no hay grande. En el reino de los cielos no hay primero. En el reino de los cielos las cosas son distintas. Y Él va a decir que aquí en esta tierra, los grandes de esta tierra son servidos por aquellos que son los menores. Pero en el reino de los cielos es distinto. En el reino de los cielos, aquellos que son grandes no son aquellos que se sientan y quedan esperando las cosas cayendo en sus manos. En el reino de los cielos, el más grande, aquel que tiene más valor, es aquel que sirve, aquel que no vive su vida en función de sí mismo, sino que vive su vida en función de amar a Dios y también amar al prójimo como a sí mismo. Entonces Jesús está explicando a los discípulos y me llama la atención la expresión que Jesús dice: pero no será así entre vosotros. En el mundo ahí afuera existen peleas, contiendas, discusiones, a ver quién va a ocupar el lugar de honor, a ver quién va a ser aquel que va a ser nombrado entre los hombres. Pero en el reino de Dios no debemos buscar estas cosas. Todo esto va a pasar. Un día, como ya te hablé, yo era flaquito, usted también, aleluya. Y hoy ya no somos más flaquitos. Un día teníamos más pelos, éramos fuertes. Un día usted se miraba en el espejo y usted veía a alguien con una sonrisa buena. Pasó los años, tuviste que sacar los dientes y poner una prótesis, ¿no es así? ¿Ah? ¿No es así? Y cuando usted va a dormir solo, usted sabe lo que usted mira antes de dormir en el espejo, sin dientes. Pero la vida pasa y el apóstol Santiago va a decir en su carta, en el capítulo 9 de Hebreos, él va a decir que nosotros tenemos una vida y todo lo que hicimos aquí vamos a dar cuenta de ella. En el capítulo 3 o 4 de Santiago, Santiago va a decir que nuestra vida es como el humo que pasa, así como la ola del mar que viene y va. Y cuando nosotros vemos, los pelos cayeron, la panza creció, los hijos que eran pequeñitos ya están grandes diciendo: mamá, dame de comer. ¿No es así? Mira el tamaño de Rafael, 12, 13 años, misericordia. Pero la vida pasa muy ligera. Y Jesús está enseñando a sus discípulos: en el medio de vosotros no será de esta manera. Y es sobre esto que yo quiero hablar aquí en esta noche. No será así entre vosotros. Quiero que usted ponga atención en lo que voy a decir en estos minutos. Quizás sea algo que te va a ayudar en tu vida cristiana. Jesús está haciendo esta explicación ¿a quién? A los discípulos. Jesús está hablando a los discípulos y explicando, hermana Aurora, cosas sencillas, cosas que ellos ya deberían tener aprendido. Pablo, quando escreve a los Coríntios capítulo 3, na primeira carta, Pablo vai dizer: hermanos, eu não puedo hablar a vosotros e dar a vosotros um alimento sólido, porque vosotros aún son niños espirituales. ¿Usted entiende esto? Jesús está teniendo que explicar una cosa que para ellos ya debería ser clara, que el reino de Dios no es como el reino de la tierra. Y Jesús usa esa expresión: pero no será así entre vosotros. No es de esta manera en el medio de vosotros, para enseñar a ellos y enseñar nosotros también, que podemos ser discípulos, que podemos caminar con Él, pero vivir una vida con un entendimiento equivocado a respeto de las cosas del reino de Dios. Quizás usted está acostumbrado a andar em igrejas e igrejas por aí e passa por sistemas e sistemas distintos. Usted pode passar por igrejas, usted pode passar por sistemas, pero la palabra de Dios y las cosas que son del reino de Dios son las mismas. La Biblia dice que aquel que quitar una palabra de este libro va a sufrir todas las consecuencias de este libro, y aquel que añadir una palabra también va a sufrir estas consecuencias. Entonces tenemos un compromiso con esta palabra, de vivirla y entender las cosas que Jesús quiere para nuestra vida.
Os discípulos caminaram com Jesus e não estavam entendendo o propósito de Jesus. Isso me hace pensar que esta expressão entre vosotros não será assim. Nos enseña que os discípulos de Cristo não vão ser medidos segundo o padrão humano, vão ser medidos segundo um padrão divino. Quero que eu seja sincero, isto me preocupa, porque assim como você, passamos por muitas coisas e vivimos. Predico em alguns lugares onde o Senhor nos leva. Você camina e anda por aí, visita outras igrejas, e a coisa que mais nós outros vemos em las igrejas muitas vezes não é a espiritualidade, sino que são gente com nomes de cristianos, pero com um entendimento equivocado. Pensa que vem à igreja por causa de las pessoas, pensa que deve servir a Deus por causa de las personas, e se olvida que há um Deus, e que no reino de Deus não deve ser desta maneira. Os discípulos verdadeiros de Cristo foram chamados para quebrar este ciclo, se diz assim, este caminho de carnalidade no meio das coisas espirituais. Ponga atenção nisto. Aqueles que realmente desejam ser grandes no reino de Deus vão ser pequenos nesta terra. E isto nos dá um nudo, se diz assim, nudo em la cabeça. Mira o que dijo Pablo a los Coríntios capítulo 27, capítulo 1, versículo 27. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. E a lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte, se gloríe en su presencia. Pablo está dizendo que el reino de Dios es muy distinto del reino terrenal, y que en el medio de los discípulos las cosas no pueden ser de cualquier manera. Nosotros fuimos llamados para sermos seguidores verdadeiros, discípulos de Cristo, e a palavra discípulo significa alguém que sigue a su maestro. 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, Juan vai dizer à igreja que nosotros, se decimos que estamos em Cristo, devemos caminar donde Cristo anduvo. Então nosso padrão sempre vai ser Cristo. E os discípulos de Cristo estão lutando para seguir Cristo Jesus. São pessoas que sabem que não sabem todo. São pessoas que estão disponíveis para reconhecer seus erros, volver ao caminho e continuar seguindo a Cristo, não mirando hacia atrás, não mirando as coisas que já passaram, sino que mirando su Senhor e su Salvador. A vida de discípulo é uma vida cresciente, se diz assim. Efésios capítulo 4 versículo 11, Pablo também vai dizer que nós devemos crescer hasta que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Então devemos continuar. Quando nós miramos a vida de los discípulos, nós encontramos, glória a Deus que é pentecostal, aleluia. Nós encontramos em la vida de los discípulos algumas coisas que evidenciam que por mais que caminavam com Cristo, tinham suas debilidades. Por mais que viviam uma vida cerca do Senhor, uma coisa é nós estarmos aqui e como eu e como você conhecimos Jesus através da Escritura. Outra coisa foram eles que foram testigos oculares, pessoas que vieram ao Senhor. Imagine escuchar, hermana Celi, de la própria boca de Jesus, as enseñanzas, as palavras, ver os milagros, receber toda esta carga profética e sobrenatural, estar cerca do Maestro, pero eles manifestaram alguns problemas. Primeiro de los problemas que os discípulos manifestaram, buscavam posições de honor, posições terrenais. O versículo 43, 44 e 45 do capítulo 10 de Marcos que nós leemos, deixa isto claro. Presbítero Diego, peleavam por posições de honor. Entende isto? Tinham uma visão carnal dentro de um propósito espiritual.
Lucas capítulo 22, versículo 24, la Biblia dice que hubo contienda entre ellos para saber quién de ellos debería ser el mayor también. Ellos estaban revelando que caminavam com o dueño de la humildad, aquele que era el rey de toda humildad, pero ellos no eran humildes. ¿Entiende esto? Entonces, ellos eran discípulos, pero estavam buscando um reconhecimento humano. Pergunta que eu te hago: quantas peleas, quantas discussões, quantas contiendas em búsqueda de cargos, de títulos, de honor, de aplausos passageiros humanos e reconhecimento de homens que vão a passar e todo este reconhecimento vai quedar olvidado. Quantas igrejas se deshicieron, se diz assim, se deshacieron, deixaram de existir, ministérios que se hundiram, pessoas llenas do Espírito Santo que se perderam por este sentimento de buscar um honor. Quando nós consagramos a alguém na igreja, muita gente queda triste porque não recebeu um reconhecimento. É assim, não solamente aqui ou não solamente em outro país, é em todo sítio. Gente que aún tem um coração terrenal, com um nome de discípulo, pero com uma motivação equivocada. Não podemos nos olvidar que existem coisas que vão a ser pontuais no dia do juízo, e a Bíblia diz que Deus vai juzgar os secretos do coração del homem. Quantos mal entendidos em contiendas, porque creemos que nossa opinião está mais allá de la opinião de toda a gente. Não temos a última palavra. Hablé isto viernes passado. Não sabemos de todas as coisas. Devemos, como cristianos, mirar a Cristo e reconhecer que Cristo sabe todo e que eu posso estar equivocado em muitas coisas. E que se me equivoco, devo reconhecer, pedir perdão e não sair do caminho. Pero buscando honor, há gente que quedou tão entristecido que perdeu o propósito do próprio Cristo em sua vida. Deixou o ministério e o chamamento. Quantos problemas surgiram por este problema principal? Busca de honor, busca de reconhecimento para ver quem é o mais grande, quem canta mais, quem predica melhor, quem tem a melhor voz, ou toca melhor, ou hace as coisas melhor, ou limpia melhor, ou abre a porta melhor, ou saluda melhor, ou habla melhor um idioma, ou hace uma coisa melhor que as outras pessoas. Os discípulos não tinham esta madurez. Segundo problema que nós podemos diagnosticar aqui em los discípulos se chama falta de misericórdia. Estavam caminhando, irmã Michelle, com o Rei de misericórdia, com aquele que vino para entregar sua vida para todos aqueles que estavam ali, para que não fossem condenados, senão que pudessem receber sua misericórdia e serem salvos. Pero os discípulos não tinham esta misericórdia. Lucas capítulo 9, versículo 54 diz: e vendo estos sus discípulos, Jacobo e Juan dijeron: Senhor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Mire o nível de misericórdia de los discípulos. Queriam matar toda uma aldeia. Ah, Senhor, não te honraram, Senhor. Vamos matar eles. Faltava misericórdia. Mira Mateus capítulo 14, versículo 15, em la multiplicação de los panes. E quando foi a tarde del dia, se chegaram a ele seus discípulos dizendo: el lugar es deserto, el tiempo es ya pasado, despide las gentes para que se vayan por las aldeias e comprem para comer. Eles não tiveram misericórdia de la multitud. E o Senhor vai ensinar a eles, como hablamos aqui domingo, que mais vale um ninho lleno do que um discípulo vazio. O ninho em la multitud não tinha nome, pero tinha pão e ofereceu a Jesus. Pero os discípulos não tinham entendimento, não tiveram misericórdia de uma multitud que foi onde estava para ouvir a palavra que Jesus estava ensinando. Les faltava misericórdia. Como nós reacionamos quando alguém necessita de misericórdia? Porque somos buenos, hermanos, e quero que você entenda bem o que estou dizendo.
Somos buenos para cobrar misericordia, pero no somos buenos para ejercer misericordia. Nosotros somos buenos para decir: tiene piedad de mí. Tiene piedad de mí, que me equivoqué, que no sé lo que estaba con mucha cosa, que no sé lo que. Pero cuando toca a nosotros ejercer la misericordia, nos cuesta. Nos cuesta. No podemos nos olvidar que la Biblia dice que con la medida que nosotros medimos, vamos ser medidos también. Los discípulos estaban manifestando algunas cosas que nosotros tenemos que aprender con los errores de ellos. La primera, buscavam posiciones de honor. La segunda, tenían falta de misericordia. La tercera cosa, les faltava entendimiento y discernimiento. Ponga atención, Mateo capítulo 12, versículo 36. Los discípulos, todas las veces que Jesús contaba una parábola, los discípulos tenían que pedir la explicación para Jesús después, porque ellos no tenían el entendimiento de las parábolas, el entendimiento profundo. Quando Jesus em Marcos capítulo 9, versículo 31, habla del propósito de su venida, que era ser entregue en las manos de los impíos, morir por aquellos que deveriam ser salvos. La Bíblia vai dizer que sus discípulos não entenderam, e Pedro vai dizer ao Senhor: tiene piedad, Senhor, de ti mismo. E Jesus vai dizer: para trás de mim, Satanás. Jesus estava dizendo: todo lo que se levanta al propósito celestial es del diablo. Pedro queda, pero Satanás sale. Entende esto? Les faltava discernimento. Jesus falava, Jesus ensinava, e eles não entendiam. Jesus estava presente no meio de eles, e eles não valoravam isto. Jesus se para ante Jerusalém e empieza a falar: Jerusalém, Jerusalém, que mata los profetas. Quantas vezes he venido a vosotros como una gallina que quiere poner sus pollinos bajo sus alas, y vosotros no quisieron. Y él va a declarar una sentencia: ay de ti. Y él va a decir: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaúm, ay de ti, porque no entendiste el tiempo de tu visitación. E habrá mais juízo para vosotros que para Sodoma e Gomorra. Quantas vezes nós não entendimos o tempo de nossa visitação, o tempo que Deus abre os cielos, nos dá uma temporada de experiências sobrenaturais, e ao revés de nós valorarmos o que Deus está fazendo, nos enfocamos em la murmuração. Nos enfocamos en el chisme, nos enfocamos en las cosas terrenales, en lo que la persona hizo, dejó de hacer, lo que hará, lo que va a hacer de aquí 10 años, y nos olvidamos de todas las cosas que Cristo es y hace por nosotros, porque no entendemos y no discernimos las cosas de Dios. Los discípulos buscavam posiciones de honor, los discípulos tenían falta de misericordia, los discípulos faltaban entendimiento y discernimiento. Y otra cosa, tenían también, en cuarto lugar, apúntelo ahí si puedes, falta de convicción. Porque cuando Jesús es preso, todos huyen. Pedro dice: voy a morir por ti, Señor. E quando Jesus necessitava de Pedro, onde ele estava? Em Brasil decimos: pernas para que te quiero. Huyó, corrió, não quedou. Mateus 26, 70, a Bíblia diz que Pedro negou Jesus delante de todos, dizendo que não sabia nem o que estavam falando a respeito de Jesus. Ele sabia quem Jesus era, mas não tinha dúvidas de lo que Jesus tinha em sua vida. Muitas vezes somos nós outros este Pedro. Sabemos quem Jesus é, pero dudamos de seu propósito. Dudamos de lo que Ele tem em minha vida. Pero Ele falou, será que vai cumprir? Ele falou, será que Ele vai ser? É tão impossível. É tão lejos esta realidade de minha vida. Pero quem está falando não é nome. Quem está falando não é Sánchez, não é Feijó, não é alguém humano, é alguém que tem todo o poder do céu e da terra. Ele pode, pero nos falta convicção. A falta de convicção nos hace caminhar de um lado ao outro e não saber para onde estamos caminhando. Nos hace não ter um lugar
no amar Dios verdaderamente y no descansar en Él completamente. ¿Entiende esto? La falta de convicción nos hace pensar, ¿dónde estoy? ¿Lo que estoy haciendo? Si Dios habló conmigo que tengo un propósito, yo solamente voy a salir del propósito cuando Dios hable conmigo otra vez. Yo escuché algo al respecto de esto y es interesante. Cuando tenemos convicción y Dios habla con nosotros y nosotros creemos verdaderamente, solamente nos vamos a mover cuando Dios habla otra vez. Puede usar gente, pero si Él no habló, yo no voy a hacer. Si Dios te dio un orden, usted solamente debe moverse cuando Él te ordene por la segunda vez. Aquel que te habló por la primera tiene poder de direccionarte la segunda. Y la convicción que tenemos que tener en la vida cristiana es caminar bajo las palabras del Señor. Los discípulos tenían dificultades. Quinto, una fe circunstancial. La fe circunstancial revela y denuncia una incredulidad oculta. Cuando servimos a Dios solamente por los momentos que tenemos. Mateo capítulo 8, versículo 26, la primera parte dice: ¿por qué sois tímidos, hombres de pequeña fe? Jesús está hablando esto a los discípulos porque cuando Él desciende del monte de la transfiguración, había un padre que estaba rogando por la vida de su hijo que estaba poseso, y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y Jesús va a dejar esta palabra. Lucas capítulo 24, versículo 9, la Biblia dice que Jesús aparece para las mujeres, pero los discípulos no creen que Jesús había aparecido a ellas. Mateo capítulo 14, versículo 31 a seguir, Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero se olvida de Jesús y empieza a mirar las olas, mirar el viento y empieza a hundir. Lucas capítulo 24, versículo 38 a seguir, los discípulos del camino de Emaús dejaron Jerusalén, el lugar de la promesa, y fueron para un lugar de descanso, 12 kilómetros de Jerusalén, con aguas termales, aguas calientes para descansar. Emaús, Jesús aparece a ellos en el medio del camino y les pregunta: ¿por qué vosotros tienen duda en vuestro corazón al respecto de las cosas que se cumplieron en Jerusalén? Juan capítulo 20, versículo 26. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús las puertas cerradas, púsose en el medio y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí, ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío, Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creístes. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Discípulos que estavam manifestando uma fé circunstancial, uma fé que quando não estava todo bem, eles estavam a tope, se diz assim, a tope, em las alturas. Pero quando Jesus contrariava, ou quando Jesus tinha algo que salia um pouquinho de sua programação, a fé de eles hundia outra vez, porque a circunstância não estava bem. Quando temos uma fé circunstancial, denunciamos a incredulidade que está oculta em nosso coração. Quando nos enfermamos, quando nós passamos por escassez, quando temos debilidades, quando nós passamos por pruebas, todo isto em la vida de um cristiano serve solamente para revelar que tipo de fé tem em seu coração. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, e em Deuteronômio capítulo 6 ou capítulo 8, se não me falha a memória, 8:6 ou 6:8, el Señor va a decir: por 40 años hizo mi pueblo caminar en el desierto para probar y saber lo que había en sus corazones. Por la incredulidad de ellos murió toda una generación en el desierto y no entraron en el descanso del Señor, en la tierra de la promesa. Los discípulos también tenían problemas, como en sexto lugar, un posicionamiento negociable. Judas, porque recebeu uma boa proposta, negociou seu posicionamento como discípulo. Mateus capítulo 27, versículo 3. Vendió su discipulado de 3 años y medio con el Salvador y Señor de todas las almas por 30 monedas de plata. Discípulos que são comprados,
Discípulos que tienen su posicionamiento negociable. Si la propuesta es buena, me voy de aquí. Si la propuesta es buena, si el dinero es bueno, me salgo de esta ciudad, voy para otra, porque voy donde el dinero me lleva o donde las propuestas buenas me llevan. Pero un discípulo verdadeiro tiene firmeza y continúa sirviendo al Señor, mismo que no tenga dinero, mismo que no tenga salud, mismo que no tenga nada. Él sabe que su posicionamiento está en Cristo y él no negocia su posicionamiento. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21, el apóstolo va a decir: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pedro está enseñando a nosotros claramente: mejor es que usted no conociera al Señor, de que una vez usted conoció, volver atrás de su posicionamiento, volver atrás de tu decisión, se apartar del Señor, y no solamente del Señor, sino del propósito activo de Dios en nuestra vida. Cuando su posicionamiento es puesto en prueba, ¿cómo usted reacciona? ¿Continúa con Cristo o abre mano de su fe? Entre su salud y Jesús, ¿usted queda con qué? Entre su honor, su nombre y Jesucristo, ¿usted continúa con quién? Cuando tu nombre es maldicho por ahí y usted es humillado porque continúa sirviendo al Señor. Cuando la gente se burla de tu fe dentro de tu hogar o en el trabajo que usted tiene, ¿usted continúa con Cristo o usted negocia su posicionamiento? Cuando usted tiene una enfermedad, algo que te deja débil, ¿usted deja el Señor o usted va a buscar los brujos, va a buscar los adivinos o las profetadas que existen por ahí? Cuando usted tiene razones, ¿usted sigue con sus razones o sigue Jesucristo? Como discípulo de Cristo, como alguien que lucha todos los días para seguirlo, muchas veces tuve que abrir mano de mis razones. Pero te garantizo una cosa: nunca tuvo prejuicio siguiendo con Cristo Jesús. Porque seguir a Cristo no tenemos prejuicio, tenemos vida eterna. Y esto vale más que todas las cosas. Entre tener las vantagens de Jesús que tenemos escogido, que tenemos elegido para nuestra vida, entre vosotros no puede ser así. Josué capítulo 24, 15, Josué se para delante del pueblo de Israel, cuando entraron en la tierra de la promesa, y él dice al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba poniendo una decisión ante el pueblo, la decisión que Cristo pone ante nosotros en esta noche. ¿A quién nosotros vamos a servir? ¿A los dioses ajenos que nuestros padres sirvieron? ¿A quién nosotros vamos a servir? ¿A Jehová o nuestros deseos? Primero de Reyes 18, 21, Elías está en el mismo lugar de Josué, en el mismo papel, cobrando un posicionamiento del pueblo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No respondió porque tenía un posicionamiento negociable. ¿Cuánto vale tu fe? ¿Cuánto cuesta tu cristianismo? Cuando tocan en tus hijos, cuando algo sale de tu control, cuando toca en tu pareja, cuando te llaman de alguien desviado de la fe porque tomaste la decisión de servir al Señor. ¿Cuánto vale tu cristianismo? ¿Cuánto vale el discipulado de Cristo en tu vida? La obra que Él ha hecho de salvación. Porque cuando recibimos la bendición, viramos la espalda para el Señor y nos olvidamos de todas las cosas que Él es en nuestra vida, que valen más de las cosas que Él hace.
Sétima cosa, los discípulos revelaron problemas. Y el séptimo de ellos es, aceptaron la información, la prédica de Jesús, pero no la formación de Jesús. Y quiero que usted entienda eso. Juan capítulo 6, versículo 66. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cobrando de él un posicionamiento verdadero. Si vosotros no comen de mi carne y no beben de mi sangre, Jesús no estaba diciendo para ellos serem canibales. Jesús estaba diciendo, si vosotros no son discípulos verdaderos, vosotros no van a tener parte conmigo. El culto más precioso de la Biblia reveló corazones apostatados de Jesús. Alguien dice que este versículo es curioso porque revela el capítulo 6 y el versículo 66, el número del anticristo en la Biblia, el número de la apostasía. Desde esto, muchos dejaron de andar con él. Si queremos un Cristo que debe seguir nuestros deseos, es el mismo que negarmos la cruz. Vivimos días en que las personas quieren las palabras de Jesús. La prédica debe ser bíblica, el pastor debe ser correcto, los obreros deben ser perfectos, ningún error, hasta mismo los hijos de los obreros. Pero cuando Cristo quiere formar nosotros, huimos. Vivimos este tiempo, queremos las palabras, pero no queremos ser formados por Cristo. Si la cruz no está en nuestra espalda y no negamos a nosotros mismos, no es el evangelio de Cristo que estamos siguiendo. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19, Pablo enseñando a la iglesia de Filipos dice, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno. ¿Qué Pablo está diciendo? Los que tienen el Dios es el vientre, aquellos que tienen como Dios sus antojos, sus deseos, un cristianismo egoísta que vive para uno y no vive para Cristo y para todos. Aceptamos la palabra, pero no aceptamos la formación de Jesús. Te pregunto, ¿Jesús puede formar a usted? ¿Puede formar a mí? ¿Jesús tiene libertad de quitar lo que necesita ser quitado de tu vida? ¿Jesús tiene libertad de ser Dios en tu vida? ¿Cómo reaccionamos cuando somos contrariados por Jesús? Porque yo leo la Biblia como usted lee, y muchas de las veces Jesús contrarió gente, pero los discípulos verdaderos volvieron al Señor. Él puede tocar en las raíces de nuestra alma, Él puede sanar nosotros verdaderamente. Jesucristo puede formar nosotros. Perdóname lo que voy a decir, o nosotros vamos buscar iglesias, 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 pero nunca vamos a encontrar la iglesia perfecta cuando no estamos dispuestos a dejar Jesús formar nuestro corazón. Y cuando yo digo Jesús formar nuestro corazón, es aquel que conoce lo más profundo de nuestro corazón y sabe exactamente las cosas que necesitan ser cambiadas. Que quando nosotros decimos no toque, Senhor, Ele sabe que é necessário tocar, pero Ele te pergunta a todos nosotros en esta noche, ¿puedo tocar en las raíces de tu alma y sanarte verdaderamente? Tus pensamientos revelarán tus respuestas. ¿Cristo es una información o es el Dios de nuestra alma verdaderamente? Octavo lugar, los discípulos revelaron que mismo siendo discípulo, deram lugar al diablo en sus corazones. No te asustes. Mateo capítulo 16, versículo 23. Entonces él volviendo dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalos, porque no entiende lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Lucas 22, 3. Y entró Satanás en Judas. ¿Judas era quién? El mejor discípulo. Si hubiera una prueba para entrar en una empresa, hermana Liliane, solamente uno iba a ser aprobado, Judas, el más inteligente,
el más capacitado y el que dio lugar al diablo entrar en su corazón. En un lugar donde Cristo no reina completamente, siempre habrá un lugar, una brecha para que el diablo encuentre un lugarcito para entrar. Y ahí yo te pregunto, ¿Cristo es dueño 100% de tu corazón? ¿Cristo es Señor de tu alma por completo? ¿Cristo es algo verdadero o es solamente una emoción? Porque o somos de Él o no somos. O nosotros entregamos nuestra vida al Señor verdaderamente o no entregamos. Para Él nos sirve 90%. Cuando Él se entregó en el madero, Él no se entregó 90%, ni 99%. Él entregó todo. Cargou todo o peso de la humanidade em sua espalda e tomou o cálice de la ira de Deus, como dijo el salmista. Se hizo pecado, se hizo el blanco, el lugar donde la ira de Deus sobre los pecadores foi derramado sobre Él, molido por nuestras transgresiones, herido por nuestra culpa. Él se entregou 100%. E o cristianismo que nós vivimos, que cristianismo é? Pessoas que deram lugar ao diabo são pessoas que vivem em contiendas, vivem por si mesmas, têm sempre razão em nome de uma justiça própria. Uma vez pastor me dijo uma frase que quedo com ela hasta hoje: el justo não se justifica. Se você tem que justificar algo é porque há algo mal aí. Temos solamente que reconhecer e já está, fazer nossa parte, pero juízos estão na mão do Senhor. Pessoas que não conseguem suportar os outros, pessoas que não respeitam os irmãos, o liderazgo, a igreja e nem mesmo o próprio Cristo. Gente que habla palavrota na igreja. Uma vez fui a predicar em lugar, a gente falava como se fosse gente do mundo, que não conhecia o Senhor. E eles não sabiam que eu era o pastor que ia predicar e estava detrás deles. Quantas vezes nós dimos lugar? Guarde isto: em lugar onde Cristo não reina completamente, o diabo sempre encontrará uma brecha para entrar. Agora a pergunta é: que Jesus hace para sanar estes discípulos? Primeira coisa, Jesus reposiciona, se diz assim, reposiciona, põe em lugar outra vez as motivações de los discípulos. Reposicionar é poner de vuelta en el lugar correcto. Lucas capítulo 10, versículo 20: mas não os gozeis de esto, de señales, de echar fuera demônios, de profecias, de milagros, que los espíritus se os sujete, antes gozaos de que vuestros nombres estão escritos em los cielos. Cristo reposiciona nossa motivação. Ponga atenção em esto. Podemos ter o ministério mais poderoso de toda a terra, pero se nosso nome não está escrito no livro de la vida, ¿de que vai servir? ¿De que servirá ser reconocido por la gloria pasajera de la tierra e não ter o nome escrito no livro de la vida? Jesus está dizendo: a alegria de vosotros não deve estar em los señales, sino que deve estar por la certeza de la salvación. Motivações reposicionadas. Servimos Cristo que dijo em Juan 5:41: glória de homens não recibo. Servimos Cristo que não viveu por sua própria vontade, Juan 6:38, porque he descendido del cielo não para ser mi voluntad, mas la voluntad de aquel que me enviou. A quem nós vivimos para agradar mais? Porque quando eu entreguei minha vida ao Senhor, minha família se volvió contra mim. Aceptamos brujos, católicos, espíritas, maçons, pero creyentes nunca.
E aí eu ia para a barbacoa, como é tradicional todos os domingos, em Rio Grande do Sul, com um bom mate. Me agou a boca, misericórdia. E se burlavam de mim. Em Brasil há um dicho: este é fogo de palha, é algo que vai passar. Isto é uma emocionzita. E esta emocionzita já vai levar uns 14 anos. Não passou. ¿Estás dispuesto a esto? A tener una motivación correcta y soportar lo que tienes que soportar. Y cuando se burlaren de ti, va a llorar, va a entristecerte, va a negar al Señor, porque tu motivación está en los hombres. Y cuando usted fuere olvidado en la iglesia, pastor, la gente se olvida hermano, se olvida. Somos gente. E quando não me saludarem, não vou mais à igreja. A gente às vezes nem saluda o pastor. Eu sou o pastor e não me entristeço. Entende isto? A quem servimos? Cristo quer reposicionar nossa motivação. Buscamos agradar mais a quem? Homens, a mim mesmo ou a Deus? Quando nossas motivações estão reposicionadas em Cristo, duas coisas sucedem: ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como Jesus me amou. E como Jesus nos amou, entregou sua vida por nós. Ele disse em João 13:35: verdadeiramente sereis meus discípulos quando amarem uns a los outros. Cristo nos sana quando corrige nossas ações. Juan capítulo 21, versículo 16: e quando hubieron comido, Jesus dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. E dícele: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele na terceira vez. La terceira vez. Quantas vezes Pedro negou ao Senhor? 3 vezes. E Jesus está por la terceira vez tratando as ações equivocadas de um discípulo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristeció-se Pedro de que le dijese la terceira vez: ¿me amas? E disse-lhe: Senhor, tú sabes todas as coisas, tú sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacienta mis ovejas. Cristo trata ponto por ponto em nossa história. Cristo nos corrige. E quando nós queremos ser sanados deste diagnóstico de equivocações de los discípulos, nós permitimos Deus reposicionar nossas motivações, pero também permitimos ao Senhor corrigir nossas ações. Corrigir. Jesus está falando com um discípulo que tomou a decisão de volver para o lugar onde o Senhor lhe havia sacado, porque se frustrou. Quantos estão volviendo para os lugares onde Cristo já los sacou? Quantas vezes volvemos para as coisas que o Senhor já nos liberou? Quantas vezes volvemos no mesmo ponto que o Senhor já nos sanou 300 milhões de vezes? Glória a Deus por isso. Quantos estão volvendo para lugares que Cristo já los sacou? Quantas vezes Cristo te sacou da pornografia, você volviu a Ele? Quantas vezes Cristo já te sacou da murmuração e você vuelve a abrir a boquita que Jesus te regalou para murmurar? Quantos de nós somos este Pedro, que Jesus tem que corrigir nossa motivação e corrigir nossas ações? Cristo tem liberdade de corrigir nossas ações, ou nós somos pastores de nós mesmos? Juan capítulo 6, versículo 67, mira lo que dijo Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Jesús está diciendo: si vosotros no quieren ser discípulos verdadeiros, pueden marchar.
Jesus está cobrando um posicionamento verdadeiro de los discípulos, uma fé não fingida, uma fé verdadeira, um coração encendido, uma alma que seja de Deus. Se Cristo não tem liberdade de corrigir nós outros, somos convencidos do Evangelho, pero aún não fomos convertidos por el Evangelho. Dê glória a Deus aí que vai quedar bueno. Terceira coisa que Jesus hace para sanar os discípulos: primeiro, reposiciona as motivações. Segunda, corrige nuestras ações. Terceira coisa, cambia a mentalidade dos discípulos. Filipenses 4:8 diz: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. Este deve ser a mentalidade dos discípulos: edificar, construir, bendecir. Lo que es una mentalidad transformada es una mentalidad que se inconforma con el sistema del mundo y se renueva según el Espíritu de Dios. Romanos 12:2: y no os conforméis a este siglo, sino que haga una renovación en vuestro entendimiento, una transformación para que entendáis cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Uma mentalidade transformada, mas allá de ser inconformada, é uma mentalidade que se vuelve al cielo, vuelve para las cosas de Deus. Uma mentalidade que não é terrenal. Colossenses 3:1: se vosotros já ressuscitaram com Cristo, pensai em las coisas que são de arriba, porque já estão muertos para as coisas de la tierra. Por isso, uma mentalidade transformada, não, me ajude aí no espanhol, não maquina. Maquina se diz malos pensamentos. É uma mentalidade de perdonador, tem madurez cristiana e deixa o Senhor obrar em seu coração. Cristo, quando quer sanar os discípulos, reposiciona suas motivações. Cristo, quando quer sanar os discípulos, corrige suas ações e também cambia sua mentalidade. Este é o novo nascimento, que hablamos muito, pero vivimos pouco. O novo nascimento não pode ser teórico na vida de um cristiano, tem que ser algo diário. Necessário os é, João 3:3, nascer de novo. Quando Cristo quer sanar um discípulo, também lhe dá autoridade. João capítulo 20, versículo 21 al 23. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo hecho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. Y a los que remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes los retuviereis serán retenidos. Cuando Cristo quiere sanar nosotros, cambia nuestras motivaciones, nuestras acciones, nuestra mentalidad, pero también nos da una autoridad. Y nos enseña que esta autoridad viene de una naturaleza espiritual. Porque las armas de nuestra milicia, como dijo Pablo a los Corintios, no son carnales, son poderosas en Dios para deshacer fortalezas mentales. Es eso que nosotros debemos entender. Nos dá autoridade, Efésios 6:12, porque não temos luta contra sangue e carne, senão contra principados, contra potestades, contra senhores del mundo, governadores destas tinieblas, contra milícias espirituais em los aires. Esta autoridade é para que você e eu utilizemos contra as coisas espirituais, contra o inimigo, e não contra um contra o outro. Los discípulos que permiten Dios trabajar entienden esto, que Cristo nos capacita, nos da un fruto con 9 virtudes: amor, paz, alegría, fe, mansedumbre, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, templanza. Él nos llena y nos da los dones espirituales.
Cristo nunca vai escolher os capacitados, senão que vai capacitar os escolhidos. Santiago 1,17 diz: toda buena dádiva e todo dom perfeito es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estes dones vienen, esta gracia viene, esta autoridade viene para convertir-nos em discípulos verdadeiros, que tienen as motivações corretas, reposicionadas, ações corretas, corrigidas por el cielo, e uma mentalidade que glorifica a Deus, que é inconformada e é celestial. E também quando Cristo nos sana e tem liberdade de sanar seus discípulos, em quinto lugar, nos dá a certeza de suas promessas. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: ensinando-les que guardem todas as coisas que os he mandado, e he aqui eu estou com vosotros todos os dias. Quantos dias? Todos os dias, hasta el fim del mundo. Amém. Quando Cristo nos sana, temos a certeza de sua presença, que Ele está conosco, que Ele está conosco, porque suas palavras são fieles e verdadeiras. Apocalipse 3:11 diz: e aqui eu vengo presto, retém lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Mateus capítulo 24, versículo 13: mas el que perseverare hasta el fim, este será salvo. E 1 de Juan 2:25 diz: e esta é a promessa, la qual Ele nos prometeu, la vida eterna. Cristo, quando sana seus discípulos, los dá certeza de promessas. E sabe que isto significa? Que temos perspectiva para viver, que temos algo por lo que esperar, que temos motivo por lo qual perseverar, temos motivo por lo qual venir a las orações, que temos motivo por lo qual ayunar, por lo qual meditar em la palavra e decidir viver cristianismo que glorifica a Cristo. Entre vosotros não será desta maneira. Que Cristo nos ajude a termos esta mentalidade, a deixar Ele corrigir nossas ações. Que Cristo nos ajude para que Ele verdadeiramente seja o Deus de nossa vida e nos dê autoridade e nos dê esta perspectiva. O Evangelho não pode ser solamente cuento de hadas, não pode ser solamente uma filosofia ou uma informação para nós. Se desejamos o cielo, temos que viver esta palavra, temos que buscar este Cristo e temos que estarmos dispostos a irmos até o fim. Amém. Quero orar com você nesta noite. Em nome de Jesus, póngate de pé. Se você está em casa e quer orar com nós, pode orar também em nome de Jesus. Cierre tus ojos nesta hora. E eu quero pedir que você seja sincero com o Senhor nesta oração. Seja sincero com o Senhor. Sincero com a palavra que você escutou nesta noite, que foi também para mim, para todos nós, para todos aqueles que desejam servir ao Senhor verdadeiramente. Padre, prediquei e ensinei a palavra que Tu me revelaste. Senhor, em nome de Jesucristo, não queremos viver uma vida buscando honores, buscando honras. Não queremos viver, Senhor, uma vida hablando com a boca o que nosso coração não diz verdadeiramente. Não queremos viver cristianismo lejos de Tu presença, cristianismo que não nos lleve ao cielo. Eu oro com mis hermanos nesta noite e pido, Senhor, perdona todas as vezes que nós nos revelamos como estes discípulos. Perdona-nos todas as vezes que nos revelamos com uma fé circunstancial. Perdona todas as vezes que revelamos posicionamento negociável. Perdona, Senhor, todas as vezes que hicimos algo para nós mesmos. Perdona todas as vezes que nossas motivações não foram para Ti. Perdona-nos, Senhor,
todas as vezes que nós dimos lugar ao diabo, todas as vezes que dimos mais ouídos à carne que ao Espírito. Perdona todas as vezes, Senhor Deus, que fuimos nós o problema quando deveríamos ser a solução. Perdona todas as vezes que revelamos uma imadurez cristiana quando deveríamos revelar madurez cristiana. Nesta noite eu oro com meus irmãos, Senhor, pedimos tu misericórdia e graça, para que este evangelho seja, Senhor, em nós, como dijo Pablo, como dijo Pedro, uma carta leída para toda a gente, uma carta viva e leída para todas as gentes, para que o mundo veja em nós que tu és vivo e real, tu és vivo e verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus, venga com tu graça, Senhor, e reposiciona nossas motivações. Nos ajude a entender a natureza desta obra, que é espiritual, que é para tu glória, que é para alcançarmos o cielo. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a alcançarmos este cristianismo, a madurarmos, Senhor, ao ponto de que tu puedas corrigir nossas ações, tu puedas dar a nós uma mentalidade verdadeiramente espiritual. Nos ajude, Senhor, para que vengamos ter verdadeiramente autoridade espiritual, capacitação do cielo e uma perspectiva que nos lleve a algo. Queremos ser mais que vencedores, pero nunca vamos alcançar isto sabendo segundo tu palavra, se em nosso meio nós seguimos ao reino terrenal e não ao reino espiritual. Senhor, venga com tu graça e tu presença nesta noite. Quita los tapones de nuestros oídos, las escamas de nuestros ojos, la dureza de nuestro corazón, la sequedad de nuestros ojos. Trae otra vez lágrimas de arrepentimiento para nosotros, lágrimas de un corazón quebrantado. Ayúdenos, Señor, a entender que tu Espíritu no puede quedar al lado de fuera de nuestro corazón e nós vazios, sino que devemos buscar-lhe para que Ele venga e habite em nós e viva em nosso coração, e aí sim não andaremos vazios, não andaremos llenos de coisas que não são tuas. Padre, estende tu mano sobre nós e ajuda-nos a viver esta palavra. Ajuda-nos, começando por mim, Senhor. Eu não quero ir de tu boca naquele grande dia, apartar de mim, tu que praticaste a iniquidade. Ajuda-nos, Senhor, que nosso nome esteja escrito no livro da vida. Assim oro e pido, e juntamente com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.